fuerte, Franela, es muy fuerte. En Instagram la tenéis, la_Franela, con 2 L's, ¿vale? Esto es una fiesta y yo he venido a darle candela, Mari. Vamos a disfrutar de nuestra identidad y el amor hacia los demás y nosotros mismos. Vamos a seguir con Dragonas Party. Bueno, qué bien habla esta chica. ¡Un aplauso, por favor! ¡Uh! Bueno, es que me encanta Franela, qué fuerte es, ¿eh? Ni un pelo que tiene, ni un pelo. Yo soy todo lo contrario, o sea, estos son leotardos. Cariño, yo debajo de aquí soy el Chihuahua. Qué bonito también lo que acaba de decir Franela, ¿verdad? Del amor a uno mismo. Por las profundidades del océano Atlántico. Espérate que está llegando todavía. Está llegando. Porque resulta que ya viene en una carroza. En una carroza de caracolas, que las estoy yo escuchando. Oh, cómo suena. Y nada, voy a aprovechar este ratito que tengo con vosotras. Mira, para saludar a mis amigas. ¿Cómo sois, ¿Cómo sois? Os voy a contar lo que es Dragonas Party, que es para lo que hemos venido aquí, para presentarnos. Yo creo que ya os habéis llevado una primera impresión, ¿no? Con la actuación grupal, con el culamen de Franela. Pues esto es Dragonas Party, cariño. Un atajo de artistas, un atajo de artistas, que es que a veces me cuesta encontrar la palabra, que se autoproduce. Porque Dragonas Party es una fiesta autogestionada. Esto es una fiesta queer. Esto es una fiesta para la gente queer y creada por gente queer. Pero en la que también invitamos a todas las personas que no son del colectivo a venir a escuchar nuestras historias. Porque es muy importante que haya espacios queer creados por nosotros. Que se salten los empresarios que se aprovechan de nosotros, que se salten las limitaciones de la heteronorma. En Dragonas tú nunca sabes lo que te vas a encontrar. Todavía no, pero bueno. Dragonas Party, ¿alguno de vosotros ya conocíais Dragonas Party? ¿Sí? ¿Sí? Pues mira, Dragonas Party empezó en 2021 y fue creada por 2 travestis, Mari Conazo y J. Carajota. Sí. Que son 2 travestis con las que podemos empatizar mucho, ¿no? Mari Conazo por el nombre, yo empatizo, o sea, yo cada vez que la llaman me creo que es a mí. Mari Conazo, yo digo, dime. Y J. Carajota ha enseñado su parte más personal, su parte... ¡Vámonos, Madrid! No puedo más, juro que mío será. No escaparás, puedo olvidar la verdad.
de me hacen alucinaciones de estas extrañas. Mira, una cosa, se han